Ya, este es el último tema del laboratorio de estadística computacional, ¿ya? Y lo que vamos a ver en esta clase es crear y analizar todo lo que son los gráficos de dispersión, realizar y estudiar regresiones lineales y simples, y generar y comprender la matriz de correlación. Ya, ¿qué son los gráficos de dispersión? Son diagramas que nos permiten estudiar el comportamiento de las variables. Por ejemplo, cómo se comporta esta variable de acuerdo a esta, ¿ya? Como más o menos cómo es su pendiente, algo así, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay veces que sí podemos ver la pendiente, porque, por ejemplo, podemos ver aquí, en este caso, no sé, habían 3 datos, y podríamos dibujar una línea acá, ¿es cierto? Y tendríamos una pendiente de -1. Pero hay veces que los datos están muy dispersos, donde no podemos poner una recta o algo así que nos pueda decir cómo se comportan los datos, ¿ya? Y también, por ejemplo, que los datos tengan una pendiente negativa, pueden ser, por ejemplo, que los datos realmente estén apegados a esa línea o que realmente estén un poco más dispersos, ¿ya? Y bueno, aquí dice, se observa el comportamiento de la variable dependiente respecto a la independiente, ¿ya? Ahí depende de lo que les pongan a ustedes, pero casi siempre la dependiente es la y, que depende de la x, ¿ya? Según lo que dé de resultado la x, nos va a dar de resultado la y, ¿ya? Casi siempre es así. Ya. Y luego está lo que es la matriz de correlación, ya que es esto, que nos va a decir qué tan correlacionados están los datos, ¿ya? Las correlaciones entre las variables se determinan por medio de esta matriz, ¿ya? Y se observa de una manera numérica si la correlación es positiva, negativa o nula, ¿ya? Que sea positiva, obviamente, tiene que estar, a ver, desde acá. Pongámosle, mire, que aquí nos sale 0,5. Ah, bueno, aquí, este es mejor. Ya. Desde acá hacia acá es que sea positiva, ¿ya? Y que, por ejemplo, desde el 0,5 hasta el 1 es que tiene una relación buena, pero no muy fuerte, ¿ya? Y de los ceros hasta los 0,5 no es recomendable aplicar una regresión lineal porque lo más probable es que esté, por ejemplo, así, ¿ya? Como muy disperso. Y una correlación negativa aquí, desde el 0,1 al 0,5, es de nuevo una relación buena, pero no muy fuerte, ¿ya? Estas dos son como la misma, pero una es como positiva y la otra es negativa, ¿ya? Y cuando ya tiene una correlación negativa como, o positiva perfecta, es cuando está en este número o está muy, muy, muy cerca. Podríamos decir, no sé, un 0,999, cosas así, ¿ya? O, por ejemplo, igual siempre depende de lo que le digan a ustedes los profesores. Si los profesores le dicen que desde 0,8 es muy alto, ya, desde 0,8 es muy alto. Y eso igual tengan ojo porque todos los profes suelen decirlo distinto, ¿ya? En este caso no les va a pasar porque o realmente va a ser muy alto o realmente va a ser mediano o va a ser muy bajo. En ningún caso van a quedar así como no sé cuál es, ¿ya? Eso. A ver, esto ya lo dije. Y bueno, en cero obviamente no existe correlación, que significa que ya los datos ni siquiera tengan una tendencia como, a tener una línea, sino que realmente ya están muy dispersos y podríamos decir que los datos están como tirados en el gráfico. ¿Ya? Ya, para hacer todo esto, primero tenemos que hacer una regresión lineal. ¿Ya? Es un modelo matemático que permite relacionar las dependencias de muchas variables y se representa por una variable y, esta, que se determina como dependiente de x, ¿ya? Entonces, y en este caso vamos a tomarla como la dependiente, ¿ya? ¿Y de quién depende? Del valor que tome x, ¿ya? B, beta 0, siempre es el intercepto con el eje y, ¿ya? Este está acá, el que no viene acompañado de nada, es como el con el que choca el eje y. Y BI, ya que puede ser B1, B2, B no sé cuánto, según cuántas de estas tengamos,
Ya son parámetros relacionados con el valor de cada X independiente. Normalmente nosotros ahora solo vamos a trabajar con uno más, ¿ya? No vamos a trabajar con nada de esto. Este sí, pero no vamos a trabajar con un B2 por X2, ni B3 por X3, ni nada de eso, ¿ya? Y esta E pequeñita que está acá es como el error asociado a esta regresión, ¿cierto? Uno sabe que igual, por más que quiera estimar cómo se comportan los datos, siempre va a haber un pequeño error, ¿cierto? Ya, es este es el error, ¿ya? Y se le puede decir error o residuos, ¿ya? También se le dice así. Ya, este tipo de regresión solo posee una variable independiente, ¿ya? Que es la I, y se escribe de la siguiente forma, ¿ya? Que esta es la que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esta es simple, ¿ya? Esa es la diferencia. Esta es la regresión normal, donde viene con más como betas, pero esta es la que vamos a ver nosotros, ¿ya? Que solamente con un beta. Y bueno, repetimos de nuevo. El beta 0 es donde choca, aquí. El B1 sería la pendiente, que por ejemplo, no sé bien cuál está, pero podríamos creer que es positiva, ¿cierto? Porque está hacia arriba. Y el error asociado a la medición, no lo sabemos, pero es este. Y por ejemplo, ¿a qué nos referimos con el error? A que, por ejemplo, si calculamos esta función respecto a este punto que está acá, ¿cierto? Lo más probable es que no nos dé que va en esta recta. Entonces, ese es el error que va aquí. Ya, el coeficiente de determinación. Ya, este coeficiente, que es un R cuadrado, ¿ya? Nos permite comparar la varianza que explica la regresión y la varianza total de I. Ya, al final, en resumen de todo eso, lo que dice como qué tanto se explica el modelo. Por ejemplo, qué tan bien está hecho esto, ¿ya? Por ejemplo, cuando R2 toma un valor muy cerca de cero, ¿ya? Nos dice que el modelo no lo explica. Entonces, al final nos está diciendo que al final eh, no sacamos nada con hacer esta regresión lineal porque no me explica realmente cómo se comporta ahí, ¿ya? En cambio, cuando r cuadrado es 1 o cerca de 1, 0,98, 0,8, depende de cómo ustedes le exijan, que es como lo que ya es razonable, es un modelo que sí se explica, ¿ya? Es decir, que si yo sí puedo ocupar esta regresión lineal porque sí se explica el comportamiento de I. Ya. Luego, para poder que se cumpla esta regresión lineal simple, yo debo poder cumplir 4 supuestos, ¿ya? Por ejemplo, antes de poder hacer esto, supuestamente, ¿ya? Yo debería verificar que se cumplieran estas cosas. O puedo, por ejemplo, hacer esto y después verificar que se cumplan todas estas cosas para verificar de que todo esté bien, ¿ya? ¿Y cuáles son estos supuestos? Son que los errores deben distribuir normal. Entonces ahí vamos a hacer una prueba de normalidad, donde vamos a ocupar una prueba que se llama Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Y eso es dependiendo de la cantidad de datos, ahí se los voy a mostrar. Y la otra es que los errores deben ser homocedásticos, ¿ya? Es decir, que deben tener una igual varianza. Y para eso vamos a ocupar un diagrama de dispersión de residuos o de errores, ¿ya? Que es la prueba de esta persona, ¿ya? También se los voy a mostrar en el R. Luego dice, los errores deben tener un comportamiento aleatorio, ¿ya? Que el diagrama de dispersión de residuos ahí se puede notar, ¿ya? Y luego dice, los errores deben ser independientes, ¿ya? No deben estar autocorrelacionados. Y ahí vamos a ocupar Darwin-Watson, que también se los va a mostrar todo esto en el R. Lo importante es que se cumplan estas, ¿ya? Luego, entonces, para hacer una regresión lineal simple, lo que tenemos que hacer es una prueba de hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, para la ordenada, que es para I, ¿ya? Y para la pendiente, vamos a decir que beta 0 vale 0 y que beta 0 es distinta de 0. Y que beta 1 vale 0 o que beta 1 es distinto de 0. Si no se rechaza, se acepta, ¿ya? H0 quiere decir que comienza en 0. Esta de acá. Perdón. Es decir, se refiere a que si no se rechaza, es decir, que se van a aceptar estos H0, que vamos a decir que parte en 0, en 0, 0 el diagrama,
¿ya? Y si no se rechaza para la pendiente, quiere decir que no existe una revisión lineal, ¿cierto? Porque no hay pendiente. Igual esta parte no es tan importante, porque la parte más importante es esta, ¿ya? Luego está las pruebas de hipótesis para el modelo, ¿ya? Y vamos a probar que el X1 no influye o el modelo no es significativo, y después vamos a probar si influye o el modelo sí es significativo, ¿ya? Para probar si esto influye o no y si el modelo es significativo, lo que vamos a hacer es revisar la ANOVA, que después también se los voy a mostrar, ¿ya? Entonces, si se acepta H0, ¿ya? Esta que está acá, quiere decir que no existe relación lineal, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estar buscando es rechazar H0. Y ahora les voy a mostrar una guía donde vamos a poder como aplicar todo lo que sale ahí. Ya, aquí dice SPSS, pero olvídenlo, es el programa que se ocupaba antes, pero lo mismo. Ya, dice, utilizando las bases de datos 1, edad y estatura, y 2, número de lados y temperatura media, en R, responde a las siguientes preguntas. Ya, lo que vamos a hacer acá, eso sí, es que nosotros vamos a hacer solo esta, ¿ya? Datos y no sé qué, bla, bla. Y esta, ustedes la van a hacer para practicar, no sé, después para el control, para el último control, no es para el control del lunes, ¿ya? Y si ustedes lo hacen, lo más probable es que tengan alguna bonificación, ¿ya? Entonces, y va a ser, es exactamente lo mismo que yo voy a hacer con esta base de datos, ustedes después lo van a hacer para estudiar, para el último control con esta base de datos, ¿ya? Y yo ahí se me va a ocurrir cómo me van a entregar si es que lo hicieron o no, ¿ya? Entonces, uno, grafique un diagrama de dispersión con los datos proporcionados y entregue una descripción del gráfico, ¿ya? Luego, genere una matriz de correlación e interprete. 3. Calcule e interprete el coeficiente de determinación. 4. Pruebe los 3 supuestos de residuos para aplicar la regresión lineal simple. Ya miren, acá dice 3 supuestos y nosotros vimos 4, ¿ya? Solo falta que tengan una distribución aleatoria, pero la vamos a ver de otra forma. Ahí sí la voy a mostrar. Y plantee un modelo de regresión lineal simple, estime la ecuación e interprete sus coeficientes. Calcule un intervalo de confianza para la pendiente de la ecuación de regresión planteada anteriormente e interprete. ¿Es significativa la relación entre ambas variables? Voy. Y ahora vamos a abrir el R. Ya, y igual que siempre todo esto ya está arriba en el web cursos, ¿ya? Está la guía, está el R, están las dos bases de datos ya y todo. Ya. Entonces, vamos a partir. En la línea 2 dice, en data vamos a guardar lo que leamos de este CSV. Entonces, vamos a ejecutar esta línea y, esperen, ahí sí para que se vea esto. Ya. Y ustedes van a abrir el que dice 8-1, ¿ya? El que dice 8-1 es el que es la parte de la edad y la estatura. Luego lo que hacemos es ejecutar la línea 3 donde dice attach data, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso era para que todo lo que esté en data se me guarde en mis variables? Ya. Luego vamos a hacer una matriz de dispersión y correlación. Entonces primero lo que vamos a partir haciendo va a ser graficar nuestra edad y nuestra estatura. Esto primero es para ver cómo se van comportando, ¿ya? Entonces, de primera vista ya podemos ver que podríamos poner una línea como por acá, ¿cierto? Ya. Luego aquí podemos hacer la matriz de dispersión, ¿ya? Este que dice pairs, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Este es lo que nos hace nuestra matriz de dispersión, ¿ya? Entonces aquí nos dice cómo se comportan por esto sirve más como cuando son varias variables,
varias variables, ya, suena raro. Cuando son más, porque nos muestra el comportamiento de cada una con respecto a la otra, ¿ya? Pero estas como son dos, se ve así un poco más fome, pero es bien útil, ¿ya? Y luego en la línea 8 dice Core Data, y vamos a ejecutar esta línea, y nos da exactamente aquí de nuevo la matriz de correlación por cada una de estas. No solo en el gráfico, sino que nos da como el numerito que estábamos buscando, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que la matriz de correlación tiene un 0,96%. Eso significa que es bastante alta. Eso explica muy bien una con la otra. Es decir, por ejemplo, que mi edad explica muy bien a mi estatura. Luego, en este, ya lo que vamos a hacer es hacer el gráfico de correlación entre las variables de la edad y la estatura, pero como más bonito, ¿ya? Esta parte no es tan importante porque al final lo único que estamos haciendo es hacerlo como más bonito. Mira, listo. ¿Ya? Este, por ejemplo, le puede servir a ustedes como si lo quieren poner así de bonito en su trabajo, si tuvieran que ocupar algo así, o si quieren ocupar algo así, da igual. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, en vez de mostrarnos esta parte en el gráfico, ¿sí? En vez de mostrarnos como todo eso, nos muestra los números, ¿ya? Y aparte nos da acá una ayuda de lo que nos dice, por ejemplo, ya, esto ya está entre el 0,8 y el 0,1, entonces esto es fuerte, ¿ya? Entonces tiene una correlación positiva fuerte. Ya, entonces ya podemos ver que, ya. Y podemos ver, por ejemplo, que los datos son aleatorios en donde, en esto también podemos notarlo, ¿ya? Es decir, que no están llegados y puestos así, porque sí. Luego, en la línea 14 vamos a crear la regresión lineal y después vamos a comprobar los supuestos, ¿ya? Entonces, primero, lo que hacemos es, en regresión lineal, vamos a guardar nuestro resultado, ¿ya? ¿Y qué resultado vamos a guardar? Ya, la función LM, ¿ya? Que es una función para modelos lineales, lineal models, ¿ya? Donde le vamos a entregar las dos variables que vamos a ocupar. Entonces les entregamos las dos y él solito por atrás hace la regresión lineal, ¿ya? Y luego nosotros le pedimos que nos entregue los datos. Y aquí tenemos el intercepto, ¿ya? ¿Cierto? Y el beta 1. En este caso ustedes dicen como de qué me sirve este número, así solito no de mucho. Entonces nosotros después vamos a tener que ir ocupándolo, por ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer el summary. ¿Se acuerdan que el summary era para que nos dé un resumen de todo lo importante? Ya, entonces llamamos al summary con nuestra regresión lineal. Aquí. Y ustedes van a decir, mucha información. Ya, pero lo importante de todo esto es el R cuadrado. ¿Ya? El R cuadrado, ¿se acuerdan que según lo que nos decía en... ¿dónde quedó? Aquí. Es cuánto explica mi modelo y si existe un ajuste lineal, ¿ya? ¿Qué tan bueno está el ajuste lineal? Entonces aquí, como podemos ver que nos dio un 0,9, podemos ver que sí explica muy bien nuestro modelo y que sí hay un buen ajuste. Ya, entonces una vez que ya tenemos esto, que realmente sí se explica bien el modelo, en un 92%, lo que vamos a hacer ahora es comprobar todos los supuestos. Ya, entonces vamos a partir. Primero, para sacar los residuos o los errores, ya, lo que vamos a hacer es ocupar esta función que dice rstudent, ¿ya? RStudent es lo que saca nuestros residuos y ¿qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar nuestra regresión lineal. Entonces, ejecutamos esta línea y lo guardamos en residuos y después le pedimos que nos muestre los residuos, eso no es importante. Y luego probamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ¿ya? ¿Por qué está? Porque es n con menor a 50, ¿ya? Entonces ustedes van a data y ven cuántos números hay. Ya, hay 29. Entonces yo lo que tengo que ocupar es Shapiro-Wilk, ¿ya? Si ustedes tuvieran un n con
mayor aquí a 50, tienen que ocupar este. Este se los dejé puesto igual porque en algún momento ustedes pudieran necesitarlo con un n mayor a 50, entonces ahí está. En vez de Shapiro Will, que se ocupa el Lilly Test, ¿ya? Entonces, para probar la prueba de normalidad, lo que hacemos en el H0 decimos los residuos distribuyen normal, y en mi hipótesis alternativa o mi H1 decimos que mis residuos no distribuyen normal. Entonces, primero hacemos nuestro histograma, vemos como que igual se ve raro como ver, ¿cómo se llama? La típica función de normalidad, que es como así, ¿cierto? Ya, ahora como que no se ve muy bien, pero igual tenemos que hacer el Shapiro-Wilk. Entonces ejecutamos esta medida. Y nuestro p-valor es muy chiquitito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro valor p es tan pequeño? Rechazamos H0. Entonces, los residuos no distribuyen normal. Entonces, este supuesto ya se cae, ¿ya? Si ustedes estuvieran en un control, ustedes pueden parar aquí y decir, no cumple el supuesto, no sé qué, y se acaba esta pregunta, ¿ya? Pero como nosotros estamos en clases, vamos a seguir, ¿ya? Pero si ya se les cae un supuesto, ya no pueden seguir, ¿ya? Luego, vamos a probar el segundo supuesto que dice de autocorrelación. Entonces mi H0 va a ser los residuos no están autocorrelacionados, y mi HA, los residuos están autocorrelacionados. Y para esto tenemos que instalar este paquete para poder llamar a esta función, ¿ya? Esta función lo que hace, ay, perdón, es decirme si están o no autocorrelacionados. Entonces yo le tengo que entregar primero mi regresión lineal, ¿ya? Y luego poner la alternativa to side. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos en la autocorrelación? Esto, miren, voy a volver acá. No, ya, perdón, listo. Ya, ya, no lo dije. Ya, entonces quedamos acá que los errores deben ser independientes, ¿cierto? Que no deben estar autocorrelacionados. Entonces, yo le entrego mi regresión lineal y le digo alternativa to side. ¿Por qué? Porque si los residuos no deben estar autocorrelacionados, no es que estén como un poco correlacionados o menos correlacionados, ¿cierto? Entonces, ¿están o no están? Por eso es la alternativa to side, ¿ya? Y esta es la función que se ocupa. Durbin-Watson test. Ya, entonces sacamos el valor P, que nos da 0,2, ¿cierto? Entonces el 0,2, como es mayor al 0,05, acepto H0. Es decir, que los residuos no están autocorrelacionados. Entonces, esta estaría buena. Check. Ya, bueno, y ahí sale. La no autocorrelación no indica independencia. Luego, teníamos que probar, ya, esto les quería explicar también, que acá dice, por ejemplo, que los errores deben ser homocedásticos, y nuestra guía decía, errores son heterocedásticos, ¿ya? Espérense. Homocedásticos, heterocedásticos. Y, y lo que tienen que hacer es que no tienen que ser heterocedásticos y deben ser homocedásticos, ¿ya? Entonces guíense por lo que está en el PowerPoint y por lo que está en el R, ¿ya? Porque ese ya es muy antiguo. Ahora sí, ya. Entonces, para probar la homocedasticidad, vamos a probar que H0, los residuos son homocedásticos, HA, los residuos no son homocedásticos. Entonces, lo que vamos a probar primero, vamos a hacer un gráfico entre los residuos y la estatura, cómo se comportan como los errores mediante a la estatura, ¿ya?
Y luego vamos a hacer la función de brunch pagan, ya que es esa que salía acá mismo también. Esta, para ver si tenían igual varianza. Este gráfico, por ejemplo, no lo hacemos solamente para ver que, por ejemplo, si nosotros pudiéramos notar a simple vista que todos como varían de igual forma, no sé, dos para acá, dos para acá, dos para acá, ya, ¿se entiende? Ya. Entonces ocupamos el Brownian Pagan, ¿ya? Y para ver nuestro valor P, cuando calculamos nuestro valor P nos da que es 0,4, entonces mayor a nuestro 0,05. Entonces, ¿qué hago? Acepto H0. Entonces los residuos sí son oseásticos, ¿ya? Otro punto importante es que en ningún momento se les dijo a ustedes arriba como que tenían que ocupar el 95% de confianza, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que asumirlo. Listo. Ya, entonces ahora, ¿qué teníamos que hacer según la guía? Plantea un modelo de regresión lineal simple y estime la ecuación e interprete sus coeficientes. Calcule el intervalo de confianza al 95 para la pendiente de la ecuación de regresión planteada anteriormente e interprete. Ya, entonces, como nosotros ya teníamos acá estos valores que nos dio del intercepto y nuestro B1, ¿cierto? Este es el análisis de la regresión lineal simple, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer, si H0, B0 o nuestro HA, B0 distinto a 0, que es esta parte, esta, ¿ya? Para ver si la ordenada parte en 0 o si es que no existe una regresión lineal. Para eso ocupamos esto. Ya. ¿Y qué hacemos con esto? Lo único que tenemos que hacer es de nuevo hacer el sumario, ¿ya? Y aquí vamos a tener dos valores P, ¿ya? Entonces tenemos un valor P que es para el intercepto. Entonces, uy, aquí. Ya, este es el valor P para el intercepto. Ya nos vamos a esta línea. Y entonces lo colocamos. Si el valor P del intercepto es este número, entonces es menor a 0,05. Entonces yo rechazo H0. Entonces el intercepto tiene un valor distinto a 0, es decir, que no se parte en 0. Igual esto ya lo sabíamos, ¿por qué? Porque partía en este, pero había que verificarlo. Luego el valor P de la estatura es este, ¿ya? Entonces también es menor a 0,05. Yo rechazo H0. La variable estatura explica relación lineal, ¿ya? Es decir, que sí hay relación lineal. Porque acá lo que buscábamos en esta era rechazar H0 para poder decir que sí había regresión lineal. ¿Ya? Luego, para sacar los intervalos de confianza para esta regresión lineal, es solamente poner conf int, intervalos de confianza de la regresión lineal, los obtenemos, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué nos pedía después? Esta no era. Interprete. Ya, entonces volvemos acá y veíamos que después, para ver que la regresión lineal, teníamos que hacer la prueba de hipótesis para el modelo y ver si no influye el modelo o el modelo no es significativo o si influye el modelo es significativo. ¿Ya? Entonces vamos acá de nuevo. Entonces vamos a hacer el análisis de ANOVA. Entonces, B0 es igual a B1, es igual a B0, o sea, es igual a 0, o B0 es distinto a B1 y distinto a 0. Esto es como distinto ponerlo acá, pero es lo mismo, al final nos dice que es significativo o no significativo. Se refiere a que, por ejemplo, esto sería, si todo es 0, sería que esto no es significativo, ¿cierto? Pero si hay algo que es distinto a 0, significa que algo sí es significativo.
Entonces hacemos un summary A o B, ¿ya? Esto significa hacer el análisis de ANOVA, ¿ya? Entonces hacemos eso y ahora nos tenemos que fijar en el par de valor Fisher, ¿ya? Que es este mismo, es lo mismo, solo que será una F, ¿ya? Y este valor es menor a 0,05, entonces rechazo mi H0, es decir, que nos dice que no todos son iguales a 0. Entonces el modelo sí es significativo, entonces sí hay algo que es distinto a 0, ¿ya? Entonces, la última pregunta nos dice, ¿qué significa la relación entre ambas variables? Entonces, ¿qué significa la relación entre ambas variables? Significa, por ejemplo, ya, si nos vamos entre la relación entre estas primero, podemos decir que a medida que yo aumento mi edad, aumento mi estatura, ¿cierto? Y los residuos nunca se interpretan bien porque son errores, ¿cierto? No, no hay que tomarlos en cuenta y no hay que interpretarlos a menos que después les expliquen cómo de una manera en específico, ¿ya? Pero por ahora ustedes no lo hacen. Y eso, ya. Lo importante, por ejemplo, acá es que en esta parte, aquí, en esta parte de acá, es importante que no va a ser significativo, o sea, no es significativo si todo es cero, ¿cierto? Porque no me sirve de nada una regresión lineal donde todos los datos son cero, ¿cierto? Porque no hace nada. A eso se refiere con que poner como H0 esto, ¿ya? Y eso. Entonces, después cuando ustedes tengan que concluir, después de hacer todo esto, ¿qué hacen ya? Por ejemplo, podemos concluir primero que no se cumplen los supuestos, entonces no podríamos hacer esta regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque la primera no se cumplía, digamos. Creo que era. Sí, la primera, la de esta, la de Shapiro-Wilk, ¿ya? Dice que los errores, los residuos no distribuyen normal, entonces el supuesto ya se cae. Entonces ya me podíamos explicar que no se puede hacer esto porque ya no se cumple un supuesto. Entonces ustedes no pueden seguir, aunque se caiga uno, no, son todos, ¿ya? Y eso. Y todo este ejercicio fue el comportamiento de la edad, de la estatura en razón de la edad, ¿ya? Esta era la dependiente de la independiente, ¿cierto? Y eso. em, ¿Alguna duda? Ahora después, igual más abajo, está casi todo como se hace la segunda parte con, es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos, pero con número de helados y temperatura media, ¿ya? Se refiere a cuántos helados se venden según la temperatura que hay, ¿ya? Entonces, y tampoco es para la próxima semana, sino que es para la próxima, una cuestión así, ¿ya? Porque la próxima recuerden que hay control, ¿ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Que me perdí la fecha, por favor. ¿Puedes repetir la clase? Ah, no, mentira. Eh, ya. Mira, la La próxima, siguiente semana de control. sí, Sí. pero no de esto, ¿ya? Esto no entra. Ya. Entran las dos clases anteriores, ¿ya? Y esa clase de control, después, la próxima clase de esa, vamos a tener clases de nuevo y después control de nuevo, que va a ser de esta y de la próxima. ¿Ahí sí o no? Igual está enredado, pero Ya, el 19, si no me equivoco. ya, a ver, ¿ustedes están viendo mi calendario? Sí. Ya. Estamos a 24. El 31, Bueno, ustedes... el 14, no. Ay, ay, Sí, perdón, no está silenciado. ah, tranqui. Aquí ustedes tienen control, ¿ya? Control del EC del tema anterior. Luego acá terminamos de ver la próxima clase de esta materia y el 14 es el último control. Ok, ahora sí, ahora sí. Sí, sí.
¿Te puedo hacer una pregunta sobre el trabajo o no? Eh, sí, o sea, no, ¿Es legal? no, es legal.